continuación presentaré lo que es mi actividad 2, unidad 2 de fisiopatología 3, enfermedades del sistema hematológico. Empezaremos con lo que es la hemostasia. Bueno, tenemos lo que es la hemostasia, es el proceso que mantiene la integridad del sistema circulatorio cerrado y de alta presión después de lo que es un daño vascular. En la siguiente imagen, pues bueno, tenemos aquí lo que es la presencia de un daño, la formación de un tapón plaquetario, un coágulo de fibrina y bueno, también tenemos otras partes como lo que son la hemostasia primaria y secundaria que veremos a continuación. Lo que hablaremos después de lo que es la hemostasia primaria, bueno, nos dice que es el proceso de formación del tapón plaquetario iniciando ante una lesión vascular que lo comentamos anteriormente, llevándose a cabo una estrecha interacción entre el endotelio, que es la parte interna de los vasos sanguíneos, y las plaquetas. Okay, entonces aquí tenemos, bueno, la primera parte después de un daño, presenta lo que es la vasoconstricción, que se hace un poquito más pequeño, y posteriormente en lo que es la hemostasia primaria, bueno, se realiza este pequeño tapón formado por plaquetas. Tenemos posteriormente lo que es la hemostasia secundaria. Bueno, la hemostasia secundaria comprende la activación del sistema de coagulación y de acuerdo con el modelo celular se divide en tres fases: iniciación, amplificación y propagación. La primera de ellas, lo que es la iniciación, bueno, es fase importante en la activación plaquetaria y en la que proceden cantidades pequeñas de trombina que ayudan en la coagulación de la sangre. El factor 7 en el plasma es un factor tisular activado por proteasas procoagulantes. En la fase de amplificación, bueno, en este periodo protrombótico ascendente es referido como la fase de amplificación y resulta en la activación de las plaquetas con la explosión de los fosfolípidos de la membrana y de la creación de una membrana procoagulante con liberación de contenido de sus gránulos. Las plaquetas reclutadas al sitio de la lesión durante esta fase proporcionan los fosfolípidos de membrana necesarios para la fase de propagación, que es la siguiente. Y bueno, en la última de las fases, pues bueno, existe un mayor número de trombina, lo que ocasiona aún más adhesiones. Bueno, bueno, aquí se libera más cantidad de lo que es la trombina ya activa y eso ayuda a que se junten aún más plaquetas en lo que ya es la lesión en el tapón y posteriormente ayuda a formar lo que es la fibrólisis, lo que es es el objetivo, ¿no? De tener el sangrado. Pasamos a lo que es la parte B de las enfermedades ya como tal del sistema hematológico. Ya vimos cómo reacciona nuestro cuerpo ante un daño o lesión, pero vamos a ver ahora sí lo que son las enfermedades, ¿no? Tenemos una de ellas que es la enfermedad púrpura trombocitopénica idiopática, también conocida como púrpura, trombocitopenia idiopática. Se define como trombocitopenia aislada con la médula ósea normal y la ausencia de otras causas de la trombocitopenia. Bueno, aquí más que nada el cambio del nombre que se realizó, pues bueno, es porque algunas personas, pues bueno, no presentaban lo que es esa coloración púrpura. Entonces, si no había presencia, pues bueno, no podían llamarlo púrpura. Nos dice cuál es su fisiopatología, pues bueno, sobre todo en esta enfermedad de la destrucción periférica creciente de la plaqueta. Recordemos que las plaquetas son una parte importante en en el tapón que se realiza ante un daño vascular, con la mayoría de los pacientes que tienen anticuerpos a las glicoproteínas específicas de la membrana de la plaqueta. ¿Okay? Bueno, tenemos otra de las enfermedades, que es la enfermedad de von Willebrand. Nos dice que es un trastorno hemorrágico común, hereditario, genética y clínicamente heterogéneo, causado por una deficiencia o difusión de la proteína denominada factor de von Willebrand. Esto, bueno, ocurre en lo que es la hemostasia primaria. Voy a pasarme un poquito a lo que es la segunda diapositiva. Bueno, aquí tenemos lo que es ya un daño. Voy a pasar a esta imagen, un daño. Y este es el factor de von Willebrand.
Entonces, ¿qué es lo que hace este, este factor? Pues bueno, aquí tenemos lo que es la fase de adhesión, que se refiere a que ayuda a que las plaquetas se fijen ante la lesión. Entonces, regresando a lo anterior, entonces tenemos lo que es nuestro daño, el desarrollo. Aquí, pues bueno, en circunstancias normales, pues se forma lo que es el coágulo. Con las plaquetas impiden, pues bueno, la salida de sangre. Entonces, en la enfermedad de von Willebrand, las plaquetas no se aglutinan o se juntan como deberían. Entonces, pues bueno, ya no tiene esa función de tapón y pues bueno, sigue la corriente sanguínea, pues bueno, sigue saliendo. Ok, dice, pues bueno, ¿cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Se debe a una disminución cualitativa o cuantitativa de la actividad del factor de von Willebrand. Produce clínicamente de hemorragia mucocutánea y tiene generalmente herencia autosómica dominante. Bueno, era lo que decíamos, ¿no? Ante la presencia de una lesión, pues bueno, la falta de este factor, pues impide que las plaquetas se unan y continúa, bueno, la presencia de la lesión. ¿Qué es la hemofilia A y cuál es su fisiopatología? La hemofilia congénita es una enfermedad hereditaria recesiva ligada al cromosoma X relacionada con el déficit de factores de coagulación 8 y 9. Bueno, nos dice que hay dos tipos, que en esta, pues bueno, vamos a ver lo que es la 1 o la tipo A, con predominio en género masculino, es la mayoritaria y además existe una forma de presentación autoinmune de la hemofilia llamada hemofilia adquirida, causada por la formación de autoanticuerpos contra los factores de coagulación, importante, ahorita lo vamos a ver, endógenos en pacientes previamente sanos. Bueno, ¿qué es la hemofilia B y cuál es su fisiopatología? La hemofilia B o enfermedad de Navidad, como otra forma se le conoce, es un trastorno hereditario ligado al factor 10 y recesivo que resulta en una deficiencia de factor 9 de coagulación plasmática. La mutación espontánea y los procesos inmunológicos adquiridos pueden dar lugar a este desorden. La hemofilia B constituye alrededor del 20% de los casos, a diferencia de la hemofilia A. Y alrededor de los 50 de estos casos tienen niveles de factor 9 superiores al 1%. La deficiencia del factor 9 es el factor disfuncional 9 o los inhibidores del factor 9 llevan a la interrupción de la cascada intrínseca normal de la coagulación, dando por resultado hemorragia espontánea o hemorragia excesiva en respuesta a un trauma. Ok, entonces aquí por ejemplo tenemos lo que es la vía intrínseca. Rápidamente, pues bueno, tenemos el factor P3 y el factor 2. Entonces en su unión, bueno, tenemos lo que es el factor 12 activo, pasamos a lo que es el factor 11. En su combinación, pues bueno, tenemos el 11 activo y aquí tenemos el 9 que es específico de esta. En combinación, pues bueno, con el CA2 tenemos ya lo que es el factor 9 activo. Y aquí, pues bueno, a eso se refiere, ¿no? Con la interrupción de la cascada. Bueno, que ya al no tener el factor 9, pues obviamente no tenemos lo que es el factor 10, necesario el factor 10 activo en la producción en la activación de la protombina, que, pues bueno, tenemos protombina, su resultado la trombina. Y este es muy importante, ¿no? Porque igual ayuda a lo que es la adhesión de más plaquetas en la lesión. Y obviamente, pues bueno, ayuda a lo que es la formación de la fibrina ya en la anestesia secundaria. Este sería nuestro objetivo y pues obviamente detener el sangrado, ¿no? Entonces a eso se refiere, que una vez que se interrumpe este factor, pues bueno, ya no continúa ese proceso de continuación de factores. En este caso, pues bueno, por último la trombina y pues bueno, por consecuencia, pues ya no se produce la fibrina. Bien,
Hasta aquí la presentación de mi actividad.